y agradecemos mucho también la presencia a distancia del también defensor de derechos humanos, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, otra organización con un trabajo muy amplio de acompañamiento de las víctimas, acompañamiento de también de luchadores sociales que han contribuido pues muchísimo a generar espacios políticos, democráticos y sobre todo de vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias, Adrián Ramírez, por estar con nosotros aquí en Contralínea Periodismo de Investigación. Gracias, Osimo, gracias amigos de Contralínea, pues aquí estamos con ustedes. Gracias. Gracias, Adrián Ramírez. Preguntarle sobre esta comisión de la verdad. Hay quienes han señalado que prácticamente no servirá de nada, que la mayoría de los perpetradores ya han ido falleciendo, que nunca se llegará a nada porque además no tiene carácter esta Comisión de la Verdad o no fue creada por medio de una ley, sino es una decisión presidencial, que es muy poco tiempo, es decir, hay una suerte pues de desencanto de muchos y otros que también han echado las campanas al vuelo y han señalado que prácticamente sí se logrará saber todo lo que pasó con la guerra, durante la Guerra Sucia, este periodo de terrorismo de Estado, como lo han señalado los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Desde tu experiencia como defensor de derechos humanos y que has conocido de experiencias de comisiones incluso de la verdad en otros países, ¿qué opinión te merece esta conformación de la Comisión de la Verdad? ¿Sirve para algo? ¿Es importante que exista? ¿Llegaremos a saber como sociedad mexicana qué fue lo que ocurrió en este periodo tan lamentable y tan triste? Adrián Ramírez. Bueno, es muy importante entender que cada paso es un avance, es decir, hoy la Comisión de la Verdad nos permite sumar nuevos elementos, retomar mucha información histórica que ha quedado por ahí en el camino varada y que se puede sistematizar. La calidad de los integrantes de la comisión ya nos habla de una composición de personalidades que tienen una vasta experiencia que van a ayudar a lograr esa parte de la sistematización. El segundo punto que vale la pena de una comisión de la verdad es el hecho de que esta genera nueva expectativa en reaprender la historia y en volver a narrar la historia desde la base de las víctimas, desde la base de quienes vivieron eso. Y en ese sentido, creo que es fundamental que la Comisión de la Verdad, en este caso, logre llevar a quienes estuvieron en el otro lado, o sea, los perpetradores, a que cuenten la historia. Antes de que la impunidad biológica siga y vayan muriendo quienes fueron responsables de la política represiva de esa noche oscura, larga, larguísima, llamada Guerra Sucia, terrorismo de Estado por nosotros, es muy importante que sean ellos los que digan lo que pasó. Es fundamental que ellos entreguen la documentación, los aportes y ayuden a sanar tanto dolor y tanta tristeza de muchas personas. Y eso permitiría también romper el hilo de continuidad de la impunidad. Es decir, en algunos países donde los perpetradores han ofrecido disculpas al pueblo, han entregado toda la información, han dicho pues que ofrecen las disculpas y no con arrogancia de decir como lo dijo Nazarar o Acosta Chaparro o Quiroz Hermosillo, que volverían a hacer eso, ¿no? Es importante esa labor, pero es un paso y creo que hay otro más, junto con otros, que deben de venir enlazados. Sosimo. Buenos días, Adrián Ramírez, le saluda Erika Ramírez, y pues justo hablando de esta confianza, de esta confiabilidad que podemos tener en los integrantes de esta Comisión de la Verdad y todos estos puntos que nos ha señalado para ver
que puede darse un paso más hacia, pues justo, hacia la verdad y hacia el esclarecimiento de quiénes fueron los culpables de esta, como la llama, larga noche llamada Guerra Sucia. Está la otra parte, la parte de los militares, del ejército, de justo los perpetradores, y bueno, también ha habido críticas al respecto de las palabras que pronunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aquel 22 de junio, cuando se abre el campo militar número 1 y se dice que también va a haber, pues sí, un reconocimiento a los soldados que pues murieron durante esa llamada Guerra Sucia. ¿Ve disponibilidad por parte de la Secretaría de la Defensa? ¿Podemos ver otra cara de la moneda abierta? Bueno, tomemos en cuenta que es un estado que tiene ya casi un centenario, ¿no? El estado que deriva de la Revolución Mexicana, que entra en un proceso de degradación vertiginosa que dura 40 años en el llamado neoliberalismo, que instaura un narcoestado policíaco militar. Desmontar las estructuras militares para tener una concepción distinta no será fácil. Los nuevos generales que podrían contribuir a volver al proceso del ejército del pueblo, pues se están formando, y los pocos que hay, que también insistimos, hay pensamientos progresistas. Ahí está el gran general que nosotros le llamamos el general de 5 estrellas, el gran Francisco Gallardo, que es un grado máximo, son 4, pero nosotros le ponemos la estrella del pueblo. Es un ejemplo de que en el ejército también hay otros sectores que son favorables. Hay parte de elementos del ejército que ayudaron y se negaron a obedecer órdenes para masacrar al pueblo. Hay elementos del ejército que contribuyeron también al proceso de la propia insurgencia en esos periodos. Es decir, son parte también del pueblo, y así como el Estado se polariza, la nación se polariza, también hay sectores del ejército ultraconservadores, recalcitrantes. Lamentablemente, Luis Crescencio Sandoval pudo haber hecho más en su discurso, porque ese discurso podría haber sido llevado con un reconocimiento de que no se puede permitir nunca más leyes de obediencia debida. El que sea un civil el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y quien ordene, no los es culpa de que ellos acaten las decisiones de parte del propio Ejecutivo. Y lo vemos ahí, hay cambios, sí, efectivamente. El ejército tiene una supeditación civil, pero eso no permite que se le dé impunidad y que se insulte la memoria. Creo que ellos, también los que han muerto en combates, en enfrentamientos, bueno, se encontraban armados, estaban entrenados, estaban formados para eso, y lamentamos mucho los muertos, vengan de donde vengan. Finalmente es pueblo uniformado. Los grandes, poderosos, los que se benefician de la guerra, del terrorismo de Estado, pues no son los que combaten, son los que hacen los grandes negocios para despojar a nuestro país de sus riquezas. Y es por eso que sí, el discurso tiene que también encaminarse con las acciones que pretende desarrollar el gobierno. Y por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que ese narcoestado policíaco militar pues degradó una, una democracia, una república como la nuestra, y nos llevó todavía a acrecentar aún más esa noche oscura durante el periodo neoliberal, con abatir delincuentes en horas de oscuridad. Pero volviendo al tema de la Comisión de la Verdad y del papel del ejército, creo que aquí es fundamental que haya la otra vertiente que debe haber en esta comisión, y que haya un eje de, de coordinación para que la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados se articulen, 2, para compartir la información que tienen, y 3, que eso
articule también la posibilidad de justicia mediante la sanción para los responsables. Esos son parte de los elementos que debe haber y el pueblo entrega toda la información, entrega su memoria, su testimonio, dice lo que vivió, pero ellos quedan callados, quedan mudos a constreñirse a lo que en el parte informativo, en los partes militares o los partes de inteligencia quedaron ahí, pero no entregan toda la información. Y ahí tenemos perfectamente claro el caso de Rosendo Radilla, que es un ejemplo, un dolor clavado profundamente en la memoria de los familiares, de ellos y de todos los desaparecidos, porque independientemente de que ya biológicamente una persona no pueda vivir más de ciento y tantos años o las expectativas de que pueda vivir más de ese tiempo, es la angustia o la preocupación de saber cuál fue el destino de una persona y dónde se le puede encontrar, cuando menos para honrar los restos y la memoria de alguien. Entonces, es muy importante que hoy este trabajo que se está haciendo por parte de la comisión y de ustedes como Contralínea, con esta línea editorial de investigación que no van a soltar, nos va a ayudar a que se participe en poner dentro de la agenda del día la necesidad de luchar contra la impunidad, de verdad, de justicia, que tanto nos haría mucho bien para sellar ese pasado con el presente de impunidad que todavía vivimos. Adrián Ramírez, y también preguntarle su opinión sobre si es que esta comisión logrará realmente esclarecer este pasado y traer justicia a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. Y la pregunta es porque, por un lado, sí tenemos este discurso desde el titular del Poder Ejecutivo sobre la voluntad política para que se resuelvan, para que se conozca, dicho, toda la verdad, para que se abran los archivos y para que no se oculte nada. Eso por un lado, y tenemos incluso ya la formación de la comisión con integrantes experimentados, honestos, pues que podrían precisamente con su trabajo avanzar en este asunto. Pero por otro lado también tenemos a estos poderes fácticos que siguen siendo poder precisamente. Tenemos a sectores del ejército, de las Fuerzas Armadas, pues totalmente contrarios a la posición que tiene el Ejecutivo y que pudiera tener el hoy titular de la Sedena. Nosotros hemos podido platicar con generales de división y que hemos transmitido parte de estos diálogos aquí en este espacio de Contralínea, generales de división que además encabezaron la sección segunda de inteligencia militar y que siguen en la misma lógica, siguen en el mismo discurso de que no van a decir absolutamente nada porque a quienes combatieron fueron a delincuentes, según su justificación, su dicho, comunistas de los cuales nunca aportaron nada para el país, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado también están poderes fácticos económicos que nunca estuvieron de acuerdo con los esfuerzos para esclarecer lo que ocurrió. Es decir, tenemos a sectores todavía poderosos que están en contra de que se sepa qué fue lo que ocurrió y de que se haga justicia. ¿Bastará esta comisión? ¿Bastará la voluntad que ha dicho el presidente de la República para que se abran los archivos y entonces sí llegar a un esclarecimiento de estos hechos? Me parece que tenemos un problema con el audio. Vamos a ver si ya tenemos de regreso a Adrián Ramírez. Pues en esta entrevista que estamos sosteniendo con él y que tiene que ver sobre esta comisión de la verdad creada por decreto presidencial el 7 de octubre pasado y que ya ha iniciado trabajos, sobre todo ya nos ha parecido muy importante destacar que se ha tenido, ya los comisionados han tenido acceso a archivos militares, han empezado ya las visitas a estas instalaciones y que, bueno, pues Erika Ramírez, vemos que se está tratando de llegar, como decíamos, a la verdad y precisamente esperemos que así sea, que se avance, pero también hay muchos intereses todavía vigentes, estos poderes fácticos
que no quieren que se sepa. Pero ya tenemos de regreso a Adrián Ramírez. Adrián Ramírez, la pregunta era sobre si bastará esta voluntad presidencial y la creación de una comisión con integrantes probos para llegar a un esclarecimiento, a que haya justicia, porque enfrente tienen todavía muchos poderes fácticos que no están dispuestos precisamente a que las investigaciones continúen. Bien, yo creo que es muy importante que la palabra del presidente de la República tiene un valor fundamental, pero también que comprenda y aliente, porque una cosa es la voluntad que él tiene y la otra cosa son las inercias que todo eso que le llama el elefante reumático y mañoso, pues sigue en esa situación. Y es ahí donde tenemos hoy una certeza. El pueblo está activo, el pueblo está moviéndose, el pueblo sigue luchando y esto genera la posibilidad de que él como garante, es decir, las organizaciones, los familiares, las víctimas, aporten y empujen para demandar que se abran archivos, para que se entregue más información y sobre todo se camine sobre la información que otras comisiones de la verdad ya se generaron desde aquella famosa que no logró mayor cuestión, pero que hay una gran cantidad de información ahí guardada, archivada, que puede ser recuperada, y las otras comisiones locales que se han abierto en otros estados de la República. Eso es muy importante. Habrá avances. Lo que hay que hacer es que nosotros logremos el todo. Y el todo no como una acción de macartismo tampoco. O sea, cuando los militares se quejan o se justifican diciendo que combatieron el comunismo y demás, pues así si fueran delincuentes, así fuera, tienen las personas invariablemente derechos. El asunto es que a estos militares se les dieron privilegios, se les dio una formación, se les dio una preparación y no perdamos de vista que algo de lo que tiene que abrirse como parte de los archivos es todos los manuales de entrenamiento, todos los cursos de colaboración que se dieron durante todos los años, que pasaban solamente por la anuencia del Senado, sin pasar por el Poder Ejecutivo, y en esos manuales están los mecanismos de tortura. También creo que es fundamental que se pida la colaboración de la CIA, o sea, de los archivos de la CIA, para que ahí también tengamos otra información valiosa. Es por eso tan importante y fundamental que personas como Julian Assange, y que aquí en México ha habido también correlatos como la propia Contralínea, que están manteniendo la búsqueda de la información, escudriñando papeles y datos de manera sistemática, hace que la memoria... Parece que se atoró un poco ahí el sonido y la imagen pueblo no se pierda de... y es fundamental que Tenemos algunos no problemas de cejemos en comunicación. este intento. Pues no cejar en este intento de que se llegue a la verdad de lo ocurrido en esta larga noche que ha llamado Adrián Ramírez, este defensor de derechos humanos, larga noche de la llamada guerra sucia, Sósimo. Y bueno, algo que hay, pues sí, en duda, que nos pone a la expectativa también es el tiempo que hay para rendir informes, para llegar a obtener el esclarecimiento de los hechos. Es lo que resta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a mí me gustaría saber qué te han comentado tus entrevistados, qué te han dicho al respecto. ¿Hay tiempo para poder tener luz en esta larga noche? Bueno, pues Erika Ramírez, en efecto, es una discusión que está vigente entre los propios sobrevivientes, porque pues hay quienes han acompañado de manera decisiva la instalación de esta comisión, porque además dicen, si no se hace ahora, que hay esta coyuntura, pues entonces, ¿cuándo se logrará hacer? Entonces, lo han acompañado y tienen esa convicción. El propio Abel Barrera nos comentaba que había esa convicción, Erika Ramírez, pero bueno, pues también los tiempos son cortos, es decir, estamos ya a menos de la mitad de este sexenio, de que se acabe este sexenio, y pues es parte de lo que está ocurriendo. Es un debate todavía abierto.
Tenemos ya nuevamente el enlace con Adrián Ramírez, quien pues también me gustaría preguntarle justo esto, Adrián Ramírez, si usted considera que el tiempo que resta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador será el tiempo suficiente para escudriñar todos estos archivos del ejército mexicano y poder tener luz en esta larga noche llamada Guerra Sucia. No. Bueno, creo que lo más Sí, adelante. Sí. Sí. Bueno, es muy importante considerar que sí, el tiempo es un factor relevante, pero lo que hay que intentar es lograr todo lo que se puede empujar en este proceso y tomar en cuenta que para nosotros es una fase más de todo un proceso continuo de lucha contra la impunidad que tiene desde que hemos estado luchando junto con los familiares y los grupos por la defensa de los derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que nosotros es tomar cada fracción, cada porción de documentos de avance para darle continuidad. Si esta Comisión de la Verdad termina su mandato, deja una fase concluida y sobre esa fase construir la siguiente. Porque ¿qué es lo que más importa? Es primero que hoy no se repita ningún hecho de los que se vivieron en el pasado. Y segundo, que no haya impunidad. Tercero, que haya memoria para las víctimas, reivindicándoles como luchadores sociales. Y también, insisto, a las instituciones del Estado le conviene porque la, lograr la aceptación y lograr la credibilidad ante el pueblo es un elemento importante. Tenemos hoy una gran oportunidad, creo que hay que empujar para que siga avanzando y seguir apuntando a aquellos elementos que nos parecen que son obstáculos o que son limitantes o defectos que tiene el propio modelo para después seguirlo superando. Pero recuerden que si no es el pueblo quien lucha como garante, pues no hay quien defienda los derechos humanos. E incluso las mismas instituciones públicas de derechos humanos han tenido que reconocer que son las organizaciones, los familiares, los grupos, los que hacen que también se pueda hacer caminar las instituciones públicas de derechos humanos y reconocen también el papel histórico que jugamos las organizaciones que desde la base, desde el pueblo, desde los organismos no gubernamentales, jugamos un factor importante, pero el mayor, el fundamental, son aquellos que han vivido las violaciones a derechos humanos, que nunca olvidan y que siguen luchando por verdad, justicia y reparación. El tema de la reparación es otro elemento fundamental. La reparación viene a lograr no solo lo que piensan algunos, que es solamente la parte económica, sino recuperar la memoria, la rehabilitación pública y la reescritura de la historia para que se entienda que no debe volverse a repetir y que ningún militar, ningún elemento del ejército, ningún órgano de inteligencia puede estar por encima de los derechos humanos y aceptar leyes de obediencia debida o leyes de punto final. Eso es, creo que, lo más importante y también ayudar para que no se dé un tema del lawfare, es decir, de la utilización facciosa del derecho con fines de represión política. Pero tenemos que fortalecer eso y creo que Contralínea debe de darle continuidad a este modelo, ir ayudando a que se vayan presentando informes de avance y ir detectando los obstáculos para que en los diálogos que se tengan con la administración pública federal, con el presidente de la República, se puedan allanar todos esos obstáculos que hay para lograr que tengamos verdad y justicia. Pues Adrián Ramírez nos ha comentado que esta Comisión de la Verdad es un esfuerzo dentro de todo este gran esfuerzo que lleva décadas y que está a cargo de la sociedad, de los colectivos de sobrevivientes, de los familiares, de las víctimas y esperemos que se siga avanzando. Pues se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos mucho Adrián Ramírez, presidente de la LIMED,
que nos hayas tomado la llamada, esta comunicación. Sabemos que te encuentras precisamente trabajando al interior de la República Mexicana en estos esfuerzos que hace la Alimed por defender los derechos humanos en prácticamente todo el territorio nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Osimo, gracias, Erika, un abrazo y nuestra felicitación al excelente trabajo que Contralínea está llevando como parte de este periodismo de investigación, que hoy está jugando un papel también muy importante, proactivo y incisivo para que haya elementos que atraigan la opinión pública para que no se olvide. Muchísimas gracias. Pues sin duda un placer, Sosimo, platicar con el antropólogo Abel Barrera y con Adrián Ramírez, dos luchadores, defensores de derechos humanos que también pues dan confiabilidad a todo este trabajo que se está haciendo para pues sí, dar con los responsables de esta llamada guerra sucia y pues qué bien que pudiste entrevistarlos, que pudiste traerlos también aquí para nuestra audiencia. Bueno, pues importante estar al pendiente de todo lo que ocurra con respecto de esta Comisión de la Verdad. Por supuesto que así como hemos señalado las propias limitantes o limitaciones que han advertido familiares de las víctimas o sobrevivientes, bueno, pues también reconocer el esfuerzo que se estará realizando. Y sí, hay una coyuntura que tal vez Erika Ramírez no es la mejor, no es la que uno quisiera, pero es la que existe y se está aprovechando esta coyuntura. Ojalá que para que se sepa qué fue lo que ocurrió y para traer justicia, sobre todo a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de este terrorismo de Estado, cuando se ordenaron acciones criminales de parte de los jefes del Ejecutivo mexicano y fueron acatadas por civiles y por militares. Este tipo de órdenes que además eran órdenes ilegales. Yo me quedo con esto que nos decía ya Adrián Ramírez, cada paso es un avance. Así es que pues vamos a avanzar en este tema de la Comisión de la Verdad y agradecer.